Cuando les pregunto a los científicos si hay algo que no dependa de mis hormonas, no saben qué contestarme. Estos mensajeros que llevan recados de una célula a otra deciden desde mi vulnerabilidad al estrés y a la depresión hasta mi inteligencia para aprobar un examen en función de las hormonas que había en el feto cuando estaba en el vientre de mi madre. Cada día hacemos muchas cosas: comer, crecer, trabajar, luchar contra los patógenos, dormir, amar, envejecer. Y todo esto está regulado y facilitado por unos mensajeros químicos que viajan a través de la sangre y coordinan las acciones de células lejanas. Hablamos de las hormonas, las directoras de muchos procesos automáticos de nuestro cuerpo. Pueden trabajar rápida o paulatinamente y prepararnos para una nueva actividad como pelear, huir o aparearnos. O ante una nueva fase de la vida, como la pubertad, el cuidado de la descendencia o la menopausia. Y cuando no realizan su cometido, podemos tener muchos problemas, que pueden ser internos, como en el caso de la diabetes, o a consecuencia del contacto con sustancias tóxicas, como el pesticida DDT o las dioxinas. Las hormonas también trabajan en estrecha colaboración con el sistema nervioso, y su estudio está desvelando muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el por qué una vida estresante es mala para nuestro cerebro, ya que la respuesta hormonal al estrés crónico puede dañar nuestra memoria y dificultar el aprendizaje. Además, cuando los genes influyen en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, lo hacen mediante las hormonas. La relación entre la agresividad y la testosterona, por ejemplo, se conoce desde hace tiempo. Pero, ¿es la testosterona la que provoca un comportamiento agresivo o es al revés y la agresividad sube los niveles de testosterona? No es algo banal. En el fondo subyace una de las mayores dicotomías de nuestro tiempo: genes o ambiente, naturaleza o educación. Las hormonas son en definitiva el lenguaje químico con el que se hablan nuestras células y las de todos los seres complejos. Hoy, en plena era de la comunicación, entendemos más que nunca su importancia vital. Robert Sapolsky es profesor de biología y neurología en la Universidad de Stanford, en California. Reconocido internacionalmente por sus estudios sobre enfermedades causadas por el estrés, en su último libro, ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?, Sapolsky desarrolla los mecanismos y desencadenantes de esta alteración. Robert, ¿estás bien? Me alegro de saludarte. Estás en San Francisco, en la Universidad de Stanford, en California, y yo estoy aquí, en Sant Cugat, Barcelona, con una diferencia de 9 horas. Aquí son las 12 de la noche, más o menos. ¿Y qué hora es ahí? Las 3 de la tarde. Las 3. Vamos a hablar del estrés. ¿Y qué caray sucede en nuestra mente y en nuestro cuerpo? Cuando mi cerebro le dice a mi dedo que tiene que moverse, puedo entenderlo. Pero ¿cómo es posible que el cerebro por sí mismo, de forma automática, pueda empezar este complejo proceso de restaurar el efecto estresante en mi salud? Bien, en ocasiones se trata de un proceso muy consciente, en el que uno para y piensa cuántos días tengo hasta la fecha de entrega. Dios mío, solo quedan 4 días. E inmediatamente se obtiene una respuesta de estrés. Otras veces es debido a la preconsciencia, una palabra que se utiliza en la actualidad y que quiere decir que es un proceso en el cerebro en el que algo hace surgir una respuesta de miedo de la que no se es consciente. Una de las cosas que se ha observado con las personas que sufren un desorden de estrés postraumático es que en el entorno hay estímulos que provocan el miedo sin que ellos se den cuenta. Ajá, esta persona tiene la misma voz del que me hizo aquello. Ajá, este es el mismo tipo de callejón oscuro en el que me pasó aquello.
Es decir, que con unos estímulos preconscientes es posible que de repente el corazón comience a latir rápidamente y que la sensación de pánico aparezca. Es posible que todo esto suceda sin darse uno cuenta. Es fantástico. Quiero decir, que ocurra solo pensando algo. Puedo comprender que si me encuentro a un león en la esquina, comience este proceso de restauración del estrés, pero que solo imaginándome que hay un león en la esquina comience un proceso tan complicado y sofisticado como el que describes en tu libro maravilloso y con un título bien gracioso, ¿por qué las cebras no tienen úlceras, dices tú? Básicamente, como tú has dicho, para un mamífero el estrés significa que alguien te va a comer en los próximos 2 minutos. O que tú estás a punto de comerte a alguien en los próximos 2 minutos. Y todo lo que hace el cuerpo en estas circunstancias es maravilloso. Es exactamente lo que debe hacer. Se moviliza la energía desde lugares del cuerpo en los que está almacenada, a músculos que se ejercitan. Aumenta la presión de la sangre para liberar la energía de forma más rápida y, como has dicho, se cancelan todo tipo de proyectos a largo plazo. Por ejemplo, si te persigue un león, hay que ovular en otro momento. Hay que llegar a la pubertad otro día, no hay que pensar en crecer. La digestión puede esperar, los anticuerpos ya se crearán esta noche, si es que se llega a la noche. Hay que cancelar todo lo que no sea esencial. Por supuesto, el problema llega cuando nos convertimos en unos primates muy sofisticados, psicológicamente, que pueden generar la misma respuesta de estrés simplemente al pensar, al pasar a un estado psicológico. El entorno y nuestro pensamiento nos desafían continuamente. Nos conducen a estados altamente nerviosos que conocemos como estrés. El cerebro es el responsable de identificar los agentes estresores que desbaratan el tan ansiado equilibrio del cuerpo. Imaginemos que estamos andando por la calle y de pronto advertimos un individuo de aspecto sospechoso que se acerca. ¿Es este hombre un agente estresor? ¿Supone una amenaza? El cerebro es el órgano que responde a tal pregunta. El centinela, que decide apretar o no el botón de peligro. Si se declara la situación de alerta, una compleja estrategia de combate se pone en marcha. Las neuronas envían un mensaje al hipotálamo para que contacte con la glándula pituitaria. Esta glándula estimula la liberación de una hormona, la corticotropina, un mensajero que viajará por el sistema nervioso simpático previniendo al cuerpo del inminente peligro. En cuestión de minutos, la glándula suprarrenal recibe la llamada de auxilio y rápidamente pone cartas en el asunto. Para ello, libera en el torrente sanguíneo 2 hormonas, la adrenalina y el cortisol, que junto con la noradrenalina serán los principales protagonistas del rescate. La adrenalina interviene de inmediato. Aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria. Con ayuda de la noradrenalina, los sentidos se agudizan, las pupilas se dilatan, los músculos se tensan. En definitiva, el cuerpo adquiere un estado de alerta que lo prepara para luchar o huir del individuo sospechoso. El efecto del cortisol es más prolongado y diverso. Aumenta el nivel de glucosa en la sangre y promueve la liberación de dopamina, el mismo neurotransmisor que causa sensaciones tan placenteras como la del orgasmo. La secreción de dopamina responde sin duda a la satisfacción que sentimos cuando nos enfrentamos a ciertos desafíos. Este complejo entramado de procesos permitió al Homo sapiens escapar de leones, defender alimentos e incluso superarse día a día. Pero también parece mortificar al hombre moderno. Atascos de tráfico, sobrecarga de trabajo, a veces resultan en un estrés crónico. ¿Desde cuándo este proceso indispensable para la adaptación se ha convertido en una hoja de doble filo? El problema surge cuando el organismo se somete a situaciones prolongadas de estrés. La glándula suprarrenal libera cortisol en exceso, provocando daños irreparables. La abundancia de cortisol atrofia las neuronas asociadas a la memoria, potencia el estado de alerta generando ansiedad, inhibe la secreción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, sustancias que en caso de déficit desencadenan depresión. El entorno cambia y lo hace de forma apresurada.
Parece que el cuerpo humano reacciona con éxito ante el estrés transitorio, pero deberá idear otros mecanismos para combatir las nuevas situaciones que nos acechan. O sea que realmente una manera de disminuir nuestros niveles de ansiedad o la tristeza maligna es ladrarle a otra persona, hacer que se sienta mal. Eso es lo que hacen los primates, ¿no? Una de las mejores cosas que puede hacer un animal estresado para reducir el estrés, y esto también nos incluye a nosotros los humanos, es hacer que alguien se estrese y que se sienta mal. Desplazar la agresión al otro. Esto está muy bien documentado y desgraciadamente es una respuesta para soportar el estrés, y es una respuesta que hace que el mundo sea mucho peor. Mucha gente evita tener úlceras haciendo que otros las tengan. No conozco las estadísticas de España, pero en Estados Unidos, cuando hay un periodo de recesión económica, hay un incremento del abuso a menores, hay más violencia de género, hay más estoy de mal humor, estoy estresado, tengo que encontrar a alguien más pequeño que yo a quien pasárselo. Desgraciadamente, esto es algo muy típico de los primates. Tú señalas que se puede morir como una víctima de algo que estresa o del estrés psicológico, pero lo curioso es que también se puede morir de placer, de un exceso de placer, que hay placeres mortales que pueden matar. ¿Es cierto? Sí, y es una parte del problema del estrés que no se puede dejar de considerar. Si estás en plena crisis, ¿qué hace tu corazón? Latir como un loco. ¿Cómo está la presión sanguínea? Muy alta. Por otra parte, si recibes las mejores noticias de tu vida, tu corazón también late muy rápidamente. La presión de la sangre está muy alta y si se está a punto de tener un orgasmo, el corazón y la presión están igual que en los otros casos. De manera que hasta cierto punto la fisiología es idéntica. Tanto la de una ira extrema como la de una activación física extrema por una emergencia o por un placer o por euforia, todas son idénticas. Si se analizan los ciclos cardíacos de una persona, no se puede apreciar la diferencia entre si una persona acaba de matar a otra o ha tenido un orgasmo. Hace una docena de años, un ex vicepresidente de los Estados Unidos murió bajo lo que parecían ser circunstancias sexuales con alguien que resultó no ser su mujer. Esto generó bastante interés mediático aquí, y nosotros, los fisiólogos, estábamos encantados porque teníamos un gran ejemplo de libro de un placer mortal. Es increíble. De manera que, imagínate, de manera que si estuviéramos hablando en Internet, no en una videoconferencia como esta, y te dijera, Robert, oye, no me digas nada, envíame solo información por Internet relacionada con los latidos de tu corazón, la presión de la sangre, tus flujos hormonales, y yo, por Internet, sin verte, podría saber si estás a punto de morir, pero no sabría si era porque estabas a punto de ser atacado por una leona o porque estabas en medio de un orgasmo que tiene efectos similares. Sí, es un hallazgo increíble. Y siempre me recuerda esa famosa frase maravillosa de Elie Wiesel, el famoso Premio Nobel de la Paz, que sobrevivió a un campo de concentración y que hablaba de la importancia de recordar las lecciones de la historia. Decía que lo contrario del amor no es el odio, es ser indiferente al sufrimiento ajeno.